libro de Apocalipsis. Vamos ya, este es el penúltimo mensaje. Con la ayuda de Dios, si no lo permite, entre noche estaremos terminando ya esta serie de estudios. Estamos en el mensaje número 37. Desde el 19 comenzamos a ver la boda del Cordero, todo esto, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo en juicio, porque entre noche ya vamos a ver la segunda venida de Cristo de manera general, pero es decir, repite, solamente que aquí se vio en juicio. Capítulo 19. En capítulo 20 comenzamos a ver lo que es el milenio apocalíptico. Veíamos allí también el juicio ante el gran trono blanco o el día del juicio final. Capítulo 21 comenzamos a mirar lo que es la nueva Jerusalén. Veíamos 8 días a la ciudad de Dios, la primera parte, capítulo 21, verso 1 al capítulo 22, 5. Hoy vamos a ver, hermanos, la segunda parte de la nueva Jerusalén o la ciudad de Dios, como se llama también. Entonces, dije hace 8 días que ahí hay 5 puntos. Vimos los 2 primeros. Primer punto, desciende del cielo como algo nuevo. Veíamos lo segundo, esa nueva Jerusalén, veíamos su descripción. Hoy vamos a mirar los últimos 3 puntos, que es su diseño y su ornamentación. Número 4, su iluminación continua. Y número 5 prácticamente es el nuevo jardín del Edén. Eso es lo que vamos a ver. Hermano, esto es precioso. Cuando uno comienza a mirar todo esto, de hecho, no recuerdo por un hermano o hermana me decía, ¿qué más va a hablar de eso? ¿Qué más se puede decir de lo que dijimos hace 8 días de la nueva Jerusalén? Esto es bien impresionante. Entonces, hay mucho allí y yo he pensado cómo será llegar a ese momento. De todas maneras, y claramente lo vemos que esta nueva Jerusalén es escatológica, es decir, está describiendo el tiempo del fin, cuando el Señor ya venga, y esa ciudad que desciende del cielo no podemos nosotros mirar de una manera literal. Todo esto es una simbología. Lo mismo con el tabernáculo que se hizo, se construyó. El Señor le dice a Moisés, tiene que mirar y haga conforme a lo que se te ha dicho, conforme a lo que viste en el cielo. Así que la nueva Jerusalén que desciende del cielo no es otra cosa que la presencia de Dios y el gobierno de Dios que se va a establecer en toda la tierra, como se hace en el cielo, como se establece en el cielo. Esa es la nueva Jerusalén. Algunos creen que es una ciudad. Puede ser, no lo sabemos realmente si es una ciudad. Podemos pensar que esa ciudad que se describe allí inclusive puede abarcar todas las ciudades del mundo regenerado, renovado. Entonces es bien difícil saber, pero obviamente en términos general podemos decir que esa Jerusalén que estamos viendo acá es la escatológica, es decir, es cuando el Señor hace cielo nuevo, tierra nueva, y donde está el pueblo de Dios, en todo el mundo, en todo el universo, ahí está el pueblo de Dios, y Dios está ahí gobernando. Esa es la nueva Jerusalén, podemos verlo de esa manera. Algunos dicen, bueno, o dirán que esa nueva Jerusalén se aplica para el tiempo de la iglesia. Bueno, puede ser también, pero no perfectamente. Yo veo mucha debilidad acá. Es cierto. Podemos tener la nueva Jerusalén, una persona cuando vive conforme a Dios, es una vida que se santifica, una familia donde todos son creyentes, viven para Dios, una iglesia, se supone que esta iglesia acá, todos somos santos, separados por Dios, y de alguna manera podemos experimentar esa nueva Jerusalén, pero hermano, esto es muy mínimo a lo que será esta que estamos viendo acá, que es en toda la perfección. Veíamos nosotros, hermanos, versículo 1 al 8, cómo esa nueva Jerusalén desciende del cielo como algo nuevo. Decíamos allí que Juan ve el cielo y la tierra nuevos que habían sido profetizados, versículos 1 y 2. Estamos en Apocalipsis 21. Veíamos cómo la nueva Jerusalén es el mismo paraíso restaurado sin maldición, versículos 3 y 4. Ahora vamos a mirar otra vez eso. Luego veíamos el disfrute de la nueva Jerusalén es solo para los vencedores, versículos 5 al 8, y decíamos que los vencedores son los creyentes. Y luego veíamos la parte 2, que es su descripción, versículo 9 al 14, del capítulo 21 nos habla de toda la descripción. Veamos en su descripción, vemos un contraste con la ciudad de Babilonia, versículos 9 al 11, por eso casi muy similar, para contrastar que una cosa es la Babilonia o el gobierno de los hombres, las ciudades de aquí de la tierra, y una cosa muy diferente la nueva Jerusalén. Veamos también la descripción de la ciudad, cómo ella transmite seguridad, versículos 12 al 14. Y entramos a lo que es el tercer punto, hermanos, que es su diseño y su ornamentación.
versículos 15 hasta el 21. Voy a leer esos versículos y luego entramos a mirar. Versículo 15 al 17 encontramos que el ángel con su caña mide la ciudad, sus puertas y su muro. Hay una medición de toda esa ciudad, pero no lo vamos a tomar de una manera literal. No vaya a pensar que un ángel tiene 1 metro y va a comenzar a medir todo. No. La medición aquí lo que implica también es la calidad de esa ciudad, el carácter de esa ciudad, más que todo. Y luego comienza a escribir la santidad, es decir, uno mide a las personas de acuerdo a lo que son, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea, no a pensar en 1 metro ahora ni medida. Y hay gente que se vuelve loca y muchos eruditos comienzan a hacer, y no, que es que multipliquemos esta medición por esta otra y se vuelven locos. Realmente yo, hermano, en términos general, vamos a mirar. Entonces el ángel con su caña mide la ciudad, mide sus puertas, mide el muro, versículo 15. Tendremos que dar 8 días. Dice que el que hablaba conmigo, es decir, el ángel, tenía una caña de medir. Ellos usaban la caña, para nosotros era como una especie de metro, una medida de medir. Dice que esa caña era de oro. Obviamente, y cuando habla de oro está hablando de pureza. Se supone que arriba no hay nada impuro y el oro brilla acá por una pureza, o nos habla de una pureza. Una caña de medir de oro era para medir la ciudad, para medir sus puertas y para medir su muro. Dice que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Solamente medir la ciudad 12.000 estadios. No hay una ciudad en el mundo que tenga esa medida, no la hay. Y obviamente lo que está hablando es de una ciudad muy grande, porque pues obviamente los redimidos somos muchos. Y si no, haga la cuenta, si la puede hacer desde el primero que llegó allá, el primero que el Señor salvó de la familia de Adán, y ahí hasta los últimos. Dice que la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. No sé, una especie de cuadrado acá o rectángulo, no sé. ¿Sí? A ver. Cuadrado. Y midió su muro, dice, 144 codos. Entonces la gente comienza a medir. Y la medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Qué podemos decir aquí, hermanos, de esta medida? Bueno, la medición del templo ya se había mencionado proféticamente en Ezequiel, y no voy a ir allá a capítulos 40 y 45, van a mirar el templo nuevo que Dios le mostró a Ezequiel, y él comienza a mirar las medidas, y son muy parecidas. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero ahí donde no podemos entrar en eso. ¿Y de qué nos hablan todas estas medidas? Nos hablan, hermanos, de la perfección de la ciudad. Eso es. No podemos ir más allá, nos habla de la perfección de esa ciudad. Recuerden, hermanos, que aquí estamos mirando y no vamos a confundir, porque el Señor habla de medidas para el tabernáculo, habla de medidas para el templo, habla de medidas para la ciudad, pero ocurre que el tabernáculo y el templo es el mismo Jesús. El tabernáculo y el templo somos nosotros, la iglesia, y ahora lo está mostrando como una ciudad. Así que lo que podemos pensar es que está hablando de todo el pueblo de Dios con la presencia de él ahí. Porque ahora vamos a ver que, aunque pareciera que tiene muros, pero la ciudad no va a tener muros, sino que los muros otra vez no hablan de restricción de la ciudad o protección a lo malo. ¿De dónde? Si todo es bueno, ahí no hay maldad. Entonces los muros lo que nos están hablando es de una seguridad que tenemos nosotros en Dios. Entonces todo eso hay que tratar de mirarlo y no comenzar a tejer cosas como lo hacen muchos. En Apocalipsis 11:1 vemos una medición. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, es para el mismo ángel, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Ve, acá es el templo de Dios. Allá donde estamos en el 21 estamos viendo que es la ciudad. Mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Aún una medida para los que adoran en él. Entonces lo que quiere decir estas medidas es cuál es la condición de esta persona, cuál es el carácter más bien de esta persona, cuál es el carácter de la ciudad. A eso es que nos referimos a la medida. Kittimaker aquí dice: estamos pues frente a una imagen de un cubo perfecto que a la persona familiarizada con el Antiguo Testamento le recordaba el lugar santísimo en el templo de Salomón. El interior de este santuario, que medía 9 metros de alto por 9 metros de largo y 9 de ancho, según 1 Reyes 6:20, dice que el cuadro es símbolo de la perfección.
Y luego dice Ximaker, en lugar de tomar estas medidas en forma literal, sugiero que se consideren como simbólicas, como una forma de describir el cielo en términos de simetría y perfección. Y otro punto aquí de los 144.000, cada ángulo tiene 12.000 estadios, dice, que multiplicado por 12 da 144.000, es el mismo número, hermanos, de los seguidores del Cordero. Lo hemos visto en Apocalipsis 14:1, donde dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Nosotros dijimos claramente que estos 144.000 sellados representan a todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, aunque ya no deberíamos de hablar así. Los creyentes, hermanos, de toda tribu, toda lengua, toda nación. Obviamente los dispensacionalistas aquí nos dicen que no, que este número es un número completo y que se refiere al pueblo de Israel. Y estos días que se habla tanto de Israel, yo escuchaba algo por ahí así, dije, esta gente todavía están pensando así. Y ellos dicen que no, que Israel es muy malo. Escuchaba a alguien decir, ahorita rechazan al Mesías y todo, pero aquellos que están creyendo hacen parte de los elegidos de los 144.000. No, hermanos, este es un número para todos los elegidos de Dios. Por eso es que ese es el problema que tenemos, y toca decirlo así con los dispensacionalistas, que ellos siempre van a ver dos pueblos. Yo no sé cómo lo ven arriba, la verdad no he estudiado esa parte, cómo lo verán en la eternidad. ¿Allá sí se forma uno solo o todavía habrá dos pueblos allá? Versículos 18 al 21 de Apocalipsis, vemos ahora su ornamentación es de oro puro, piedras preciosas y perlas. Tampoco me voy a poner a definir cada perla, hermano. Si usted quiere hacer un estudio más exhaustivo, hágalo. Pero Apocalipsis 21, 18 dice, el material, está hablando ahora de la ornamentación de la ciudad, el material de su muro era de jaspe. Ya dije que jaspe es una de las esmeraldas más hermosas. Pero la ciudad era de oro puro. Imagínense la ciudad toda, hermanos. Yo no sé si aquí hay, creo que hay ciudades donde, no sé si aún las calles pueden ser de oro, pero hay ciudades, o por lo menos donde mansiones donde viven estos jeques que se llaman árabes, que pues todo puede ser de oro, es cierto. Y hay gente que tiene tanta plata que los cubiertos son de oro, todos los muebles son bueno. Bueno, pues esto no se compara, hermanos, a lo que va a ser en el cielo. Dice que la ciudad era de oro puro. Toda la ciudad. Ahora, ¿es que vamos a ver puro oro? ¿O nos está hablando de algo más? De una pureza, de una santidad, de una belleza. El mismo Señor está allí con su gloria, como lo veíamos la vez pasada y ahora lo podemos ver otra vez. Esa gloria del Señor, hermano, anula cualquier oscuridad, cualquier otra situación. Es decir, cuando dice oro puro aquí, pensemos esto. Si usted maneja oro, yo antes me ponía oro y cuando conocí a mi esposa, lo último que tiene una cadenita de oro y la regalé a ella, pero después ya dejé porque se la roban a uno. Pero si usted de pronto maneja oro por ahí o perlas, no sé qué sé yo, preciosa, hermano, eso es irrisorio comparado cuando estemos arriba. Es decir, inclusive el oro de aquí abajo usted conoce, 24 quilates, no sé si es el mayor, hermano, eso no cabe allá en la ciudad de Dios, eso ya no va a entrar. Eso no sirve para nada comparado con esto. Ahora, ¿por qué es una ciudad de oro puro? ¿Y qué es lo que está representando acá? Con todo eso que vamos a ver, hermano, de brillantes, de perlas y todo, la presencia de Dios, hermano. Eso es. Así que dice que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Oro puro, semejante al vidrio limpio. Oh, esto es impresionante, la transparencia que hay allí. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Los cimientos, hermano, adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Vamos a poner a traerle las definiciones de todo eso, hermano. Volvemos locos. 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Cómo eran esas puertas de grande? Porque imagínense que si los muros son bien grandes, las puertas deben ser bien grandes. Y cada puerta es una perla, porque dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Que me acuerdo porque hay un pastor que decía que si en el cielo va a haber oro puro y las calles son de oro, que él necesitaba el oro aquí abajo y no arriba. Teología de la prosperidad, ¿sí o no? Hay mucha gente, decía, él quiere ir a las calles de oro y aquí son pelados pobres. No, tenga el oro aquí. Ay, Padre Santo. No, aquí no está hablando, hermano, de ese tipo de oro que usted y yo conocemos. Esto va mucho más allá de tu entender. Lo que pasa es que él está viendo una visión y Dios le está mostrando una visión como para que usted se esmera, es que somos tan... Yo tengo un reloj de oro, un anillo de oro, cadena de oro. Usted no ha visto gente que tiene miles de cadenas acá, grúas acá de oro, hasta muchos se han ahorcado con eso. Dígame qué hace la diferencia una persona aquí tapada en oro, totalmente vestido de oro de pies a cabeza, con una persona que no tiene nada y que está hasta descalzo. ¿Cuál es la diferencia? Yo entiendo a la gente qué le pasa. Igual se va a morir. Todo se me queda acá. Entonces, no pensemos de esa manera. No pensemos, uy, allá yo voy a tener, porque está la gran ilusión. No, yo nunca tuve un reloj de oro, allá lo voy a tener. Porque como todo es de oro, ¿para qué? ¿Usted necesita darle la hora a alguien allá o qué? Eso es eterno, hermanos. Allá va a estar la gloria de Dios. Yo creo que todo esto nos está hablando. Es como para que entendamos, si usted anhela aquí o la gente, ay, mire, eso es cristal, mire, uy, esas joyas, esas perlas, mire eso como brilla, hermano, allá es superior a todo eso. Hermano, yo no sé, pero yo anhelo mucho esa llegada allá. ¿Cómo será eso? Esta ornamentación de piedras, metales y perlas refleja la gloria de Dios. Es un cuadro de belleza indescriptible en aquella ciudad. Y otra vez Hitchmaker aquí nos dice, el énfasis en el número 12 tiene que ver tanto con las piedras de los cimientos como con las piedras preciosas, que son un recordatorio del pectoral que llevaba el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo. Recuerda que llevaba 12 piedras en su pectoral y ahí cada piedra era para una tribu. Entonces a mí me llamó la atención esto y por eso lo traigo acá. Cada una de las 12 piedras tenía el nombre de una de las 12 tribus de Israel, de modo que cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, representaba a todo el pueblo de Dios. Pero aquí para decirle algo interesante, es que el sumo sacerdote entraba una vez al año representando a todo el pueblo, y de alguna manera llevaba esas perlas ahí, en el pectoral. Ahora, tú y yo no necesitamos de intermediarios. Tú y yo por medio de Jesucristo ya no podemos entrar al lugar santísimo sino a esta ciudad. Y esa es la idea. Y esas perlas de alguna manera representaban, ahora no, porque ahora entramos totalmente donde están. Y si Miguel dice acá, el pectoral era cuadrado, de 24 centímetros de largo por 20 de ancho. Muchas de las piedras que se mencionan aquí forman parte del pectoral del sumo sacerdote, que tenía 4 hileras con 3 piedras cada una. Ni tal, las citas pues la doy, eso está en Éxodo 28. Luego dice, esas piedras preciosas son un despliegue espléndido de una multiplicidad de tonalidades que describen a la Nueva Jerusalén. Supongo, dice él, que estos colores son indescriptibles desde una perspectiva terrenal. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice ahí. En el versículo 21 encontramos que definitivamente la ciudad, hermano, sobrepasa a cualquier ciudad terrenal. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro, transparente como vidrio. Ahora pensemos en eso. Porque Jesús habló, hermanos, que el reino de Dios es como una perla de valor incalculable. Dice que las 12 puertas eran 12 perlas. Ahora, acá Jesús dice que él es la puerta. Ahora, 12 puertas en la ciudad. No es que la ciudad va a tener 12 puertas, sino que está hablando del acceso que se tiene a esa ciudad. En Mateo 13, 45 y 46, dice Jesús, también el reino de los cielos, y aquí estoy pensando en esa ciudad, también la Nueva Jerusalén, es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Entonces, hay un hombre aquí en la tierra que su trabajo es buscar buenas perlas, y él tiene muchas perlas y busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, halló una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, ¿sí? Incluyendo las perlas que ya tenía, porque dice que fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es semejante a una perla. Ahora estamos viendo la Nueva Jerusalén llena de perlas.
Así que, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es, cuando este hombre que tenía tantas perlas aquí, encontró esa perla preciosa, se deshizo de todo para adquirirla. Y él allí está hablando de una persona que cuando conoce el Evangelio, cuando conoce a Cristo, se niega de tal manera de todo lo demás, que su perla es Jesús. Y esa perla que es Jesús, hermano, que es la entrada, la puerta como una perla, es la que nos lleva a esa ciudad celestial que acaba de mostrar aquí, a la Nueva Jerusalén. Pregunta es, ¿qué tanto valor le estamos dando a Jesucristo? O como él dice, al reino de los cielos. Porque si nosotros le damos ese valor al reino de los cielos, a Jesucristo, ahora, mientras estamos aquí viviendo, si Jesús es esa perla de gran precio para nosotros, que no nos importa renunciar a todo. Si hay algo que me está impidiendo conocerlo, lo dejo. Si hay algo que me está impidiendo seguirlo, lo abandono. Arreglo mi vida si es que está mal, por causa de ese Jesús. Así que no me diga que anhela la Nueva Jerusalén como la está describiendo acá, si tú, hermano, teniendo a Jesucristo, no hace nada por él. Muchos hermanos me llamaron, pastor no puedo ir, y por eso tenemos aquí este vacío hoy. De hecho, hasta no puse la silla de delante porque sabía que faltaban muchos hoy. Y sé que lo que están haciendo lo necesitan y es necesario. Pero ¿hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a renunciar? O como lo he dicho, a aplazar eso. ¿Por qué yo al Señor y a la iglesia el domingo tengo que decirle espere, pero a lo otro que voy a hacer, si no le puedo decir espere? ¿Cuál es el compromiso que tengo con esa perla? Pero anhelo ir allá. No, yo no sé, hermanos. Los cobardes no entrarán allá, dice la Biblia. Allá entrarán los valientes y dígame lo que me quiera decir, hermano. Pero es que tenemos un evangelio muy, muy bajo. Y eso me enoja. Predicando la palabra, predicando el evangelio, y no poder resolver ese pequeño problema. Eso se llama orgullo, eso se llama falta de negación a sí mismo. Y hoy con los de Tuluá, ¿qué tanto me amo a mí mismo? ¿Cuál es el valor que le he dado a esa perla? ¿Cuál es el valor que le estoy dando a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo? Si todavía estoy aquí enamorado de mi propia vida y de mis cosas y no puedo soltar aquello que estorba en el reino de Dios, que no vaya a ser que por ese estorbo se quede aquí. Pastor, la salvación es por gracia. Mire bien, si es por gracia, yo lo sé, pero nosotros podemos abusar de la gracia. Otra vez Kitty Maker aquí nos dice, esta calle está hecha de oro puro, que simboliza la perfección del cielo. Juan la compara con el vidrio transparente, que denota pureza perfecta. Su claridad era de tal magnitud que no tenía absolutamente ningún defecto. Todos los habitantes de esta ciudad no tenían defecto alguno. Podemos decir que mi vida es un reflejo, o por lo menos refleja algo de esa ciudad. Puedo decir yo que mi familia refleja algo. Puedo yo decir que la iglesia local donde me congrego refleja algo de esa ciudad. Si viniera un impío ahorita y escuchara este mensaje y nos conociera, pudiera decir, esa iglesia refleja algo de esa ciudad. Ustedes son semejantes a esa ciudad perfecta. O van a encontrar en nosotros pura emoción, pura religiosidad de congregarnos cada 8 días. Entre semana vivimos como cualquier impío. Yo puedo hablar aquí donde estoy, puedo hablar así, duro, pero déjeme decirle que voluntaria, que no me meto en su situación allá. Yo estoy predicando la palabra del Señor y soy como una especie de voz de Dios que viene acá, pero usted es responsable de lo que usted hace y su condición con Dios, y ahí yo no me meto. Me meto aquí detrás del púlpito, personalmente no lo hago. Yo me mando a predicar la palabra para que no se enojen conmigo. Número 4, su iluminación continua.
Versículo 22 al 27. Hay una iluminación allí impresionante, hermano. Versículo 22-23 dice que la ciudad no tiene templo y es iluminada con la gloria de Dios. ¿Qué van a hacer aquí los que dicen que se va a construir un tercer templo en el milenio y para que el Señor venga luego? Esa ciudad no tiene templo, porque el templo es Dios. Es más, el templo es el mismo pueblo de Dios. Amén. ¿Cuál es la idea de que se construya un tercer templo? Versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo. Parece que Juan lo buscó. ¿Dónde estará el templo? La ciudad, pero ¿dónde estará el templo? Creo que no hay ciudad. Usted vaya a cualquier pueblito y ahí está el templo de la capilla de la católica. y por lo menos una pentecostal. ¿Sí o no? La gente escarba mucho. Claro que aquí Jackson Jr. estaba viendo pentecostal. No, usted es pentecostal. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Cómo así? ¿Y luego el templo no somos nosotros? ¿Se da cuenta cómo? Es que, hermanos, hay una unidad tan perfecta. El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero también. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué pasará con el sol? ¿Será que obviamente otra vez estamos mirando de una manera ilustrativa? Nos está mostrando, no literalmente, pero lo que nos está diciendo, hermano, ¿para qué el sol? Nosotros necesitamos el sol. Si el sol se quitara, es más, la noche, ¿por qué llega? Porque la luna se atraviesa. Usted sabe, si eso no pasara no tendríamos vida, obviamente, porque el Señor creó todo de una manera espectacular. Pero dice, no necesita el sol ni la luna por la noche. No necesita, ¿por qué? Porque el Señor ilumina la ciudad. La gloria de Dios ilumina la ciudad. Es decir, Dios habita en el templo. En el templo, habitó en el tabernáculo, habitó en la ciudad similar al templo, aquella donde entró Cristo, para poner fin a su mediación. Mire lo que dice Hebreos 9, 23 y 24. Porque de alguna manera, ¿para qué el Señor construyó el tabernáculo? Para mostrarle al pueblo que ahí estaba su presencia. ¿Para qué el Señor construyó el templo? Para mostrarle al pueblo que ahí estaba su presencia. ¿Por qué el Señor nos llama ahora que la iglesia es su templo? Para mostrarle al mundo otra vez que Él está, aquí está su presencia. Y ahora estamos hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué en la Nueva Jerusalén ya no hay templo? Porque el Señor está ahí. El templo es para mantener la presencia de Dios, que es la casa de Dios, la morada de Dios. Entonces, como ya no hay maldad, entonces el templo es toda la ciudad, el templo es toda la gente que está allí. Pero entonces, en Hebreos 9, 23 y 24 encontramos algo precioso. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Note, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró. Ahí entraba el sumo sacerdote, pero con imperfecciones. Pero como Cristo es sacerdocio perfecto, el sacerdote perfecto, con el sacrificio perfecto, Él no entró a ese templo. Entonces, ¿qué era figura? Ese templo era solamente una figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿A dónde entró Jesús? Al cielo mismo. Que el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿para qué entraba al lugar santísimo? Para interceder por el pueblo, en representación del pueblo. ¿Por qué nosotros no podemos tener mediadores? Porque Jesucristo es la mediación. Y es a través de Jesucristo el único medio para entrar a la presencia de Dios. Pero ahora, tú y yo con cuerpos resucitados y entrando al cielo, ojo lo que voy a decir, ya no necesitamos mediación. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos la mediación ahora? Porque nosotros somos imperfectos todavía. Pero allá, al entrar en la gloria, en esa ciudad, ya no necesitamos mediación, sino que nuestro mediador ahora es el mismo templo. La presencia de Dios está allí. La mediación es para poder entrar. Pero allí, al entrar allí,
Ya el mediador ya no va a estar, sino que está es el templo, que es el mismo, la presencia de Dios en ese lugar. Por eso dice que la figura del verdadero, y Jesús no entró a esa figura, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora se presenta por nosotros ante Dios. Ahora Él es intercesor. Ahora Él es mediador. Ahora tú y yo podemos entrar por medio de Jesucristo. Pero cuando Él venga en gloria, hermano, y nos recoja a todos, ya entramos con Él y ya no necesitamos mediación porque ya estamos allí. ¿Para qué mediar en un lugar donde ya no hay pecado, no hay maldad, todo es puro, todo es bello y la gloria de Dios ilumina todo? ¿Usted anhela algo así, hermano? Uf, esto es muy precioso. Ahora, la iglesia, el pueblo de Dios, es ahora el templo de Dios. Y ya estaba profetizado. Segunda de Corintios 6:16 yo leo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice, porque vosotros, y aquí le habla a la iglesia, sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Digámoslo de esta manera, esa ciudad o ese templo, esa ciudad, somos nosotros. Aquí no somos, por eso digo, en parte podemos decir que sí, pero no perfectamente. Porque otra vez nos equivocamos y tenemos tanta maldad. Y aún así dice que vosotros sois el templo del Dios viviente, como digo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que esa ciudad, la Nueva Jerusalén, o se le llama el mismo templo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios está. Es el lugar de la morada de Dios. Por eso le decimos a una persona, cuando una persona es regenerada, Cristo viene a su corazón, ella llega a ser templo de Dios. Es decir, Dios ahora comienza a habitar a esa persona. Nosotros aquí como iglesia somos el templo de Dios, porque Dios habita en medio de nosotros. Amén. Dios está en este lugar. Yo no necesito imponerle manos o transferirle algo de Dios. Ni usted necesita sentir nada aquí como para pensar que ahora sí está Dios porque se movió algo. Pasó algo extraordinario. Si usted es un hijo de Dios, usted es templo de Dios. Dios ya está ahí. No perfectamente otra vez, pero cuando seamos resucitados, hermanos, y entremos en la gloria de Dios, entonces ahí está, se completa ese lugar. Por eso veamos Juan 4, 20, 21 y luego el 24. Juan 4, 20, usted lo entiende, válelo desde ahí para... Mire, Juan 4, 20 dice, Jesús habla con la mujer samaritana y ella le dice a Jesús, mira, nuestros padres adoraron en este monte. Eso dice la mujer samaritana. Y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Y acaso no estamos lo mismo hoy día? Cantidad de gente diciendo la presencia de Dios está aquí. No, allá no está, aquí sí está, allí sí está. Y por ahora le ponen hasta el nombre. Dios estaba presente. ¿Y por qué ponen ese nombre? Para indicar que aquí sí está y allá no. Y hay gente, esta semana me lo decían a mí. Uno ya no puede comentar nada por ahí, vea cosas porque le caen encima y hasta duro, hasta lo ofenden a uno. Yo que a veces me gusta ser como metidito. Yo como vi ahí, no sé, un poco de gente en la iglesia danzando y haciendo un poco de payasadas allá, entonces yo dije, algo así, ya ni me acuerdo lo que dije, pero critiqué esa parte. Y entonces lo último que me dijeron por ahí fue que quién sabe cómo adoraba yo, que yo era más frío que un témpano de hielo o algo así. Y que en mí no estaba el Espíritu Santo invitándome a que buscara y la unción y todo eso. Yo no vivo de lo que la gente diga, hermanos. Yo sé que Dios está conmigo. El Espíritu Santo está en mí, me guía. Y no necesito saltar, ni brincar, ni gritar, ni hacer esas demostraciones. De hecho, me da tristeza mucha gente que hace estas demostraciones y ni el Espíritu está en ellos. Entonces la mujer dice, mire, nosotros adoramos aquí en el monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le dijo, vea mujer, y para todos, créame, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a venir la hora, y ya digo obviamente en ese tiempo. Pero luego dice el 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo sé que usamos este texto y lo aplicamos para la adoración de nosotros aquí, pero eso no es perfecto. Pero cuando estemos allí, en esa ciudad, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Ahí sí. Ahí esos son los adoradores que el Padre busca. El Padre no está pensando en cómo lo va a adorar la iglesia, cómo lo va a adorar el mundo, cómo van a cantar acá, si aquí sí se adora en espíritu y en verdad o no, o cómo es que es la adoración en espíritu y en verdad o no. No, todo eso es imperfecto. Por más perfecto, es más, cuando usted diga que esta es la manera de hacerlo,
culto regulativo, ¿no? Y entonces se dice que así es como se debe hacer, ya entramos en problemas. Porque entonces estamos diciendo que somos nosotros los que tenemos la verdad y ellos no. Aquí es que se hace y allá no, hermano. ¿Qué? Cuando lleguemos al cielo nos vamos a estrellar. Porque la adoración en espíritu y en verdad tumba y tumba todas esas cosas que nosotros queremos poner. Allá sí se va a adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que le busca. Tal es adorar, él busca que le adore, no las normas, no las formas que uno a veces pone. La profecía de Isaías, hermanos, es cumplida aquí en la Nueva Jerusalén. Y lo leo, Isaías capítulo 60, versículos 18 al 22. Ahí vemos ese cumplimiento. Miren lo que dice: nunca más se oirá, hago un paréntesis aquí, los que creen en un milenio literal, dicen que esto es para el milenio. yo creo que esto es para la Nueva Jerusalén mejor. Porque es que Juan tomó de ahí. O sea, vamos a mirar qué cosas parecidas a lo que estamos leyendo acá. Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación. Habíamos visto los muros, ¿no? Hace 8 días. Y a tus puertas alabanza. El muro es salvación. Las puertas son alabanza, así es que se van a llamar. Es decir, aquí no hay muros. Aquí hay salvación y hay alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. ¿Sí ve que esto Juan tomó de ahí, o Juan vio eso, o Dios le reveló a Juan esto que ya había escrito? Sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua o para siempre. Y los días de tu luto serán acabados. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más muerte. Acuérdense que la muerte fue lanzada al lago de fuego. Y luego 21, y tú y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra nueva, renuevo de mi plantío, obra de mis manos. ¿Para qué? Para glorificarme, como lo vamos a ver ahora, toda la nación le va a dar gloria a él. ¿Para qué todo esto? Para glorificarme. Y luego dice el 22, el pequeño vendrá a ser 1000, obviamente esto es metafórico, el menor, un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Pastor Juan Carlos tomó esto para la iglesia, ¿sí o no? Yo también. Que nos enseñaron a coger versículos y yo oraba con esto: Señor, yo soy un pueblo menor, vendrá a ser 1000, yo soy un pueblo pequeño, vendrá a ser muy fuerte, Señor, y a su tiempo hará que esto suceda, pero pronto, pronto. Y yo oraba de esa manera, hermano, esto es para la Nueva Jerusalén. Bueno, digamos que parte se puede aplicar acá, pero bendito Dios. Por eso qué bueno mirar todo esto. Ahora sí, haciendo un estudio serio de la Escritura, uno ya se da cuenta cómo estos versículos, hermanos, que a veces se sacan de su contexto, no son para eso. Versículos 24 al 26 vemos que las naciones salvas llevarán a ella lo que les dé gloria y honra. Es lo que ya había leído en Isaías, pero no vuelvo allá, solamente voy a leer Apocalipsis 21, 24 y 26. Y las naciones que hubieran sido salvas, naciones totalmente, o de los que fueron salvos de las naciones, mejor para que lo entendamos, andarán a la luz de ella. Recuerden que en esa ciudad solamente hay luz, y la luz es la gloria de Dios, no sol, no es luna ni sol. Pero entonces las naciones que vayan allá andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Es decir, todas las naciones lo único que van a hacer es adorar, venir y adorar al Señor. En esa ciudad dice, sus puertas nunca serán cerradas de día. ¿Y por qué no van a ser cerradas de día? Porque no va a haber noche. Pues allí no habrá noche. Es decir, es un día eterno. Entonces las puertas no van a ser cerradas. Otra vez hay gente que dirá, pero ¿para qué se cierra la puerta? Pues para que no entre el ladrón, el malo. Pero allí no necesitan cerrar las puertas, porque allí todo es puro, todo es bello. Por eso dice que nunca serán cerradas las puertas ni de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a esa ciudad. Entonces aquí nos trae otra vez la profecía de Isaías. Bueno, dije que lo iba a leer, sí, leámoslo, pero del 1 al 3, Isaías 60, del 1 al 3. Y luego salto al 11, porque mire que esto es parecido. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad
oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Está profetizando hacia allá. Y entonces, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. Lo mismo que leímos. ¿Para qué? Para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones, conducidos a ti sus reyes. Cuando uno mire Isaías 60, hermanos, está hablando de lo mismo, Apocalipsis capítulo 21, de la Nueva Jerusalén. Entonces a veces nos enredamos en cosas pensando que es para acá. En Apocalipsis 5:9, algo parecido. O podemos ver esas naciones, aquí hablaba quiénes son. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces estas naciones que fueron redimidas en esa ciudad, lo único que harán es alabar. Digámoslo de otra manera, estas naciones somos nosotros los gentiles. Apocalipsis 7, 9 al 10, ya lo hemos visto. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que estaban vestidos de ropa blanca, es decir, regenerados, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todas las naciones en esa ciudad le van a llevar gloria a esa ciudad, y que en esa ciudad quien rige es nuestro Dios. Es decir, todos nosotros, hermanos, no importa de dónde hayamos venido, de qué ciudad, de qué nación, vamos a adorar y vamos a darle toda la gloria al único que la merece, amén, a nuestro Dios. Amén. Versículo 27. Solamente entrarán en ellas los que están inscritos en el libro de la vida. Dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo habíamos visto ya. ¿Quién? ¿Cuándo fue inscrito? ¿Quién es inscrito? ¿Cuándo fue inscrito? Los regenerados, aquellos por los cuales Cristo murió. Dice que Él nos inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y esto también nos lleva a Apocalipsis 52:1. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Allí no va a entrar nada inmundo, ya lo hemos visto la semana pasada, así que no voy a hablar más allí, porque necesito avanzar. Pero sí, mirar un poquitico, Apocalipsis 22, 14 al 15, adelantándome. Porque mire lo que dice en Apocalipsis 22, 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, o estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira estará afuera. Ya no entrará nada inmundo. Y voy con el último punto, hermanos, 10 minuticos todavía. Número 5, prácticamente es el nuevo jardín. ¿Y qué tengo que pasar a Apocalipsis 22 del 1 al 5? Porque Apocalipsis 22 del 1 al 5, hermanos, termina la descripción de la Nueva Jerusalén. Yo no puedo dejarlo. Y para de ahí en adelante, cuando veamos Apocalipsis, el 8 días del 22, del 6 hasta el 22, creo que termina, no recuerdo exactamente el versículo ahora, pero hasta donde termina, vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Así que aquí termina el último punto de la ciudad de la Nueva Jerusalén, que prácticamente es lo que yo lo puedo ver aquí, es el nuevo jardín del Edén, hermanos. Apocalipsis 22, del 1 al 5, voy por partes, versículos 1 y 2, nos dice que en la ciudad está el río de agua de vida, que sale del trono de Dios y del Cordero, y al borde del río, del árbol, al borde del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Es lo que puedo resumir, versículos 1 y 2, lo leo, Apocalipsis 22, 1. Después, está otra vez en la ciudad, me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. En esa ciudad, y ya vaya pensando porque lo voy a llevar para allá rapidito. Me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. ¿Dónde es que vimos ese río? Que salía del trono de Dios y del Cordero.
en medio de la calle de la ciudad, que es de oro, ya la hemos visto, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ahorita es impresionante porque hay un río que va por toda la ciudad, pero al lado y lado está el árbol de la vida. Muchos pueden decir que muchos árboles, pero bueno, se llama el árbol de la vida al lado y lado del río. Es el árbol de la vida que produce 12 frutos. Otra vez el número 12. Dando cada mes su fruto. ¿Y por qué aparecen aquí meses? Recuerde que la visión vino en el tiempo de medición. En el cielo no hay meses. Pero hermano, para que lo entendamos. Eso que cada mes da sus frutos quiere decir que siempre va a dar frutos, es la idea. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran, y hice énfasis en era porque algunos se complican aquí, eran para la sanidad de las naciones. Es decir, esas hojas que están allí, y está hablando solamente de que ya hay sanación, es decir, todo está sano, pero dice que eran para la sanidad de las naciones, hablando inclusive de las hojas del árbol de la vida. Y obviamente aquí hay agua de vida y hay árbol de vida, y lo único que está hablando es de Jesucristo, mi amado hermano. Pero vamos un momentico al huerto. Génesis 2, 8 al 10. Génesis 2, 8 al 10 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿No es el mismo? Es el mismo, en medio del huerto, en medio de la ciudad. Aquí es el huerto, aquí la ciudad como huerto. El árbol de vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya no va a estar. Y note, verso 10, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos, no voy a meterme en eso ahora. Pero ¿qué está viendo, hermano? Por eso, esos 5 versículos de Apocalipsis 22 lo que nos están hablando es de el nuevo Edén. O el Edén mismo, pero ahora restaurado, renovado, donde al hombre se le echó de allí. En ese Edén la presencia de Dios se paseaba, ¿se acuerda? Pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de allí y se les prohibió la entrada. Se puso, dice que ahí claramente se puso unos serafines para que tuvieran una espada y no le permitiera el acceso. Pero ahora nosotros en Cristo hemos tenido el acceso, y ahora vamos a encontrar el mismo río y vamos a encontrar el mismo árbol de la vida que nos hablan de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Aquí estaba en el huerto. Ahora, ¿dónde lo encontramos? En la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Es decir, hermano, la creación comenzó en un huerto y vamos a terminar en el mismo huerto, pero totalmente renovados. A la humanidad se le expulsó del huerto, pero ahora a través de Cristo entramos a ese huerto. Esto es impresionante. Ahora, en cuanto al río, brevemente, solamente voy a extraer algunos versículos de Ezequiel 47, porque ahí nos habla de ese río que sale del templo de Dios. Pero Ezequiel 47:1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur. Salto al versículo 7. Estoy en Ezequiel 47. Y volví yo, el profeta, y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado del río. ¿Vio? Es lo mismo. Ahora salto al 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así que en Ezequiel 47 vemos el río que sale del templo de Dios. Ezequiel lo pudo ver, pero eso es lo mismo que está diciendo ahora en Apocalipsis 22, 1 y 2. Ahora, el agua del río, hermanos, de vida, y el árbol de la vida que sale del trono de Dios, pues nos hablan de la vida de Dios para su pueblo. Él es el único que nos da vida. En Juan 4:10, otra vez con la mujer samaritana, no sé si alcanzo a leer todo esto, pues mejor no lo leo todo, pero por lo menos el Señor dice: yo tengo otra agua que darle de vida, el que bebiere no tendrá sed. Y entonces la mujer dijo: dame esa agua. Versículo 14, más el Señor dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que está hablando de la vida que Dios ofrece, que es eterna. Juan 7:38 dice:
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que ese río que está en esa Jerusalén no nos está hablando de la vida permanente de Dios para su pueblo. ¿Y por qué están allí bebiendo de ese río? Y el árbol de la vida nos habla de la vida de Cristo eterna. ¿Y por qué están allí y pueden comer de ese árbol de vida? Pues porque por la fe lo recibieron cuando Cristo se encarnó y murió por nosotros. Y como tú, al presentarse en el Evangelio, respondiste en arrepentimiento y fe, entonces recibiste la vida, y ahora esa vida va a ser plena allá en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Stimaker nos dice aquí: con el río del árbol de vida, Juan pinta un cuadro de un paraíso renovado, con la cual se completa el relato bíblico de la historia humana. Adán y Eva, expulsados del jardín del Edén, se les impidió tocar el árbol de la vida, pero en el jardín de la ciudad santa, todos los habitantes tienen derecho a ese árbol. Versículos 3 al 5 para ir terminando. En la ciudad está el trono de Dios y el Cordero, y su reino es eterno. Versículos Apocalipsis 22, versículos 3 al 5 los leo. Y no habrá más maldición. Como no alcanzo a ir a los textos allí, ¿a qué maldición se refiere? La primera maldición fue cuando Adán y Eva pecaron. Fue maldita la mujer, fue maldito, bueno, el hombre no, sí, el hombre fue maldito en el sentido de que la tierra fue maldita y no iba a producir. Entonces, esa maldición, la tierra fue maldita. Y la maldición también, obviamente, que cuando vino la ley, todo aquel que no guarde la ley está maldito, obviamente. Dice que allí no habrá maldición porque todo eso se quitó. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Es decir, el trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad. Y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos? Pues tú y yo. Le vamos a servir al Señor. Y verán su rostro. Otra cosa que me impactó: verán su rostro. La Biblia dice que no hay quien pueda ver a Dios y quede vivo. La Biblia dice que nosotros veremos a Jesús, sí lo podemos ver allá. Pero aquí dice que verán el rostro de Dios. Yo me imaginaba y me quedé pensando en eso. ¿Cómo voy a hacer yo para ver el rostro de Dios? Y por lo menos me llegó algo. Dije, de este lado para acá no lo voy a poder ver. Pero la Biblia no dice, y calla, pero uno puede percibir que ya regenerados y en una ciudad santa donde no hay pecado, donde tú y yo somos transformados, quizás sí podamos ver el rostro de Dios. No sé, lo dejo ahí. Pero aquí dice, verán su rostro. Está hablando de Dios, tanto el Hijo como el Padre. Verán su rostro. Bueno, déjenlo ahí. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Cuál es la razón por la cual se va a ver el rostro de Dios? Porque el nombre de Él está en nuestras frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz ni de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y esta es la última parte que faltaba: y reinará por los siglos de los siglos. Es decir, el reino será establecido allí. No va a ir a Génesis para hablar de la maldición, tengo que correr acá. Pero el nombre escrito sí está en Apocalipsis 14:1, ya lo hemos visto. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si estos 144,000 no es el pueblo de Dios, ¿qué hacen los que están en la Nueva Jerusalén, que es el pueblo de Dios, con sus nombres escritos en la frente? Es el mismo. No puede ser diferente, no puede ser un grupo y hay otro grupo, es el mismo grupo. Y Génesis 3:8 dice que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermano, Adán y Eva oían la voz de Dios que se paseaba al aire del día en el huerto. Dios se paseaba al aire del día en el huerto. Adán y Eva podían ver eso, pero luego ellos se escondieron porque habían pecado. Pero como tú y yo ya no vamos a tener pecado, no vamos a tener miedo de la presencia de Dios que se va a pasear en ese huerto. Así que lo más importante de la Nueva Jerusalén, que lo ilumina, y la gloria y todo lo que vimos de esa ciudad, es el brillo de la presencia de Dios allí con nosotros. Si alguna vez tú has estado en una iglesia, y yo donde dije aquí está la presencia de Dios, si alguna vez usted ha visto algo que la presencia de Dios, hermano, eso ni se compara con lo que vamos a ver allí. Allí sí estará la real presencia de Dios. Así que termino, hermanos. ¿Qué vimos? La Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Tanto el domingo pasado como en este domingo vimos 5 partes. Esa Nueva Jerusalén desciende del cielo como algo nuevo. Esa Nueva Jerusalén se describe de una manera maravillosa. Esa Nueva Jerusalén tiene un diseño y una ornamentación, hermano, que nos hablan solo de su belleza. Esa Nueva Jerusalén, la iluminación continua allí es de la gloria de Dios. Y esa Nueva Jerusalén prácticamente es el nuevo jardín del Edén, donde tú y yo
somos invitados. El que tiene hambre y sed, el Señor dijo, venga a mí, que yo los sacio. El que cree en Cristo, de él comienzan a brotar esos ríos de agua viva que son los que se le van a dar allá. El único acceso, hermanos, a ese lugar, a la Nueva Jerusalén, es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Es haberlo recibido como único Señor y Salvador de nuestras vidas, habernos rendido a Él totalmente y obviamente comenzar a vivir una vida de agrado a Él. Amén. Vamos a orar.